Biografía de Samuel Beckett. Samuel Beckett nació el 13 de abril de 1906 en Dublín. Fue un dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, uno de los más importantes representantes del experimentalismo literario del siglo XX. En 1937 se estableció en París, donde trabajó como secretario de James Joyce, autor que ejerció una gran influencia sobre su obra. En 1942, tras adherirse a la resistencia, tuvo que afincarse brevemente en la zona liberada del sur de Francia. Al final de la guerra, regresó a París, donde produjo 4 grandes obras: su trilogía Molloy, Malone muere, El innombrable, y su célebre obra de teatro Esperando a Godot, 1952. Textos de una gran austeridad formal en los que el dramaturgo remarcaba el carácter angustioso y absurdo de la condición humana. Gran parte de su producción posterior a 1945 fue escrita en francés. En 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Muere en 1989. Forma de escribir. La forma de escribir de Samuel Beckett es pesimista, profunda y trascendental, aunque no exenta de un particular sentido del humor que raya en el cinismo y la ironía y que va más allá de la literatura. Acostumbra a tratar sobre la desorientación del hombre, la desdicha humana, el vacío vital, en fin, sobre el sinsentido de la existencia, con un toque de comedia que redondea la imagen de desesperanza global. Sus obras están estrechamente relacionadas con las artes escénicas y los medios audiovisuales. Características de sus obras. Beckett busca romper con los elementos del teatro aristotélico, por lo que dentro de las características más relevantes de sus obras se pueden mencionar las siguientes. Las acciones dramáticas suelen ser cortas y no hay un conflicto concreto dentro de la obra. El elemento tiempo no sigue un orden lineal estricto, no implica una cronología de los acontecimientos. Se distinguen 2 dimensiones, la degradación de los cuerpos de los personajes y la degradación cíclica. El elemento espacio es indeterminado, es decir, es un espacio no identificado, un universo incomprensible que limita a los personajes y sobre el que se hace una mínima alusión. El lenguaje suele ser infructuoso, dislocado, incluye frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta suele romper con la continuidad de algún instante. Los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos. También pueden ser vistos como planos parecidos a la construcción de los personajes dentro de la comedia del arte. Carecen de un discurso completamente racional y tienen una existencia mecánica y automática. El ridículo y la ausencia de sentido son recursos orientados a mostrar una capa cómica, pero que a su vez permiten vislumbrar un mensaje de fondo. Para el mundo literario. Beckett se caracterizó por plasmar de una manera cruda, oscura y concisa la realidad del hombre, muchas veces haciendo especial hincapié en la sinrazón de su existencia. Beckett destruyó muchas de las convenciones en las que se sustentan la narrativa y el teatro contemporáneo. Se dedicó, entre otras cosas, a desprestigiar la palabra como un medio de expresión artística y creó una poética de imágenes, tanto escénica como narrativa. Antonia Rodríguez Gagó, escritora, investigadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Todo el trabajo de Beckett retrata la tragicomedia de la condición humana en un mundo sin Dios, sin ley y sin sentido. La autenticidad de su visión, la sola brillantez de su lenguaje, en francés e inglés han influido a jóvenes escritores de todo el mundo. En la progresión que va de sus primeras obras a las últimas, a medida que el proceso de atracción de la escritura aumenta, además las piezas de Beckett tienen un tono filosófico que pone a los actores y a los directores en búsqueda de un sentido para el texto. Beckett creó como artista imágenes poderosas y con frecuencia ambiguas. La evasión temporal-espacial constituye un aspecto fundamental de su singularidad en la literatura. Lo visual tiene tanta importancia como el lenguaje. Con Beckett nos encontramos con un teatro más estático que activo y más lírico que dramático, como mimodramas y piezas radiofónicas. Sus grandes primeras piezas carecen de intriga, presentan un espacio simplificado y unos personajes excéntricos reducidos a su palabra, puesto que en la escena ser es hablar. Características generales de Esperando a Godot. Es una obra perteneciente al teatro de lo absurdo, escrita en francés a finales del 1940 y publicada en 1952. Algunas características son la repetición continua, los personajes conversan sobre distintos temas, divagando unos
sobre otro y con deficientes niveles de comunicación. El tiempo no es lineal, el espacio tampoco es claramente identificable. Los personajes no se modifican ni al principio ni al final de la obra. No existe un conflicto concreto dentro de la obra. Reflexión final. Esperando a God, según nuestro punto de vista, es la representación más llamativa del teatro de lo absurdo. En esta se dan grandes cuestiones que tienen que ver con el existencialismo. De manera personal, inferimos que Samuel Beckett intenta reflejar en ella algunas problemáticas reales del ser humano, como la inconsciencia entre la vida, el sinsentido sin vivir y buscar una excusa para permanecer con la ilusión de que en algún momento se va a encontrar ese sentido. En la invención de sus personajes, Beckett trata de mostrarnos no solo el estancamiento del ser humano entre su propia existencia, sino también la dominación. ¿Cómo es que se puede ser un títere viviente si en realidad hay un sentido definido, como Lucky, cuya razón de ser era solo el ser esclavo de Pozo?